Hola a todos, Taikaho. Bienvenidos al programa Jesús también habla chino. Yesu Yao Gong Jungman en su versión número 394. Sampa Cao Sapsei Jit. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu. Dios los bendiga. Tin Shi Po Yao. Me acompaña también Daisy Ampudia Fernández en los estudios. Hola Daisy. Hola, un saludo para todos y una alegría poder contar con la presencia de nuestro querido Padre Guillermo. Así es, Daisy. Hoy seguimos con la serie de programas sobre la misa Encuentro Vivo con Cristo, paso a paso hacia el corazón de nuestra fe. En el programa anterior sostuvimos un conversatorio con dos laicos sobre lo que significaba la Eucaristía para cada uno. Hoy específicamente hablaremos sobre la Eucaristía ayer y hoy con nuestro invitado desde Chile, el reverendo presbítero Guillermo Rosas de la Congregación de los Sagrados Corazones, doctor en liturgia y quien ha estado en Panamá en diversas ocasiones. Bienvenido, Padre Guillermo, un placer tenerlo en este programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Padre, antes de iniciar nuestro conversatorio, nos ponemos en presencia del Señor y qué bien que usted nos pueda hacer la oración inicial. Con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le pedimos al Señor en esta mañana que una vez más ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para entrar en el hermoso misterio de la Eucaristía, que su Hijo Jesús nos dejó como prenda permanente de su permanencia en medio nuestro, del amor que nos tiene y de la radicalidad que nos pide para nuestra propia fe. Que este encuentro nos ayude a profundizar en ello y anime nuestra vida cada vez más para vivir una liturgia como la que la Iglesia quiere para todos los cristianos y cristianas del mundo. Se lo pedimos a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del ¿Qué? Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Queridos oyentes, pueden enviarnos sus mensajes de voz, texto, preguntas y saludos por WhatsApp al celular 6633-6087, 6633-6087. O también nos pueden llamar directo durante el programa al 260-7737. Radio María necesita de todos ustedes para seguir su misión de evangelizar, llegar a los corazones de las familias y hacerles conocer el amor de Dios. Llama al 260-3000 para más información de cómo donar. No dejes de apoyar a Radio María, una voz cristiana en tu casa. Y otra forma de ayudarnos en este mes de octubre, mes del Rosario, es unirnos en oración con Radio María. Te invitamos a adquirir tu rosario, un hermoso signo de fe y devoción por un aporte de solamente 8 balboas. Lo especial de estos rosarios es que una de las decenas está dedicada a la misión de Radio María en el mundo. Puedes adquirirlo a través de nuestra página web radiomaria.pa/tienda, radiomaria.pa/tienda. Al rezarlo, recuerda que también estás apoyando la evangelización y llevando esperanza a muchos corazones. Es una forma de rezar y ayudar a la vez. Consíguelo y sé parte de esta gran familia. Bueno, como les dije al inicio, hoy tenemos el privilegio de conversar sobre un tema central en nuestra fe católica, la Eucaristía ayer y hoy. Desde los primeros cristianos hasta nuestros días, la misa ha sido el corazón de la vida de la Iglesia, el lugar donde Cristo se hace verdaderamente presente y nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Acompáñenos mientras exploramos junto a nuestro invitado cómo ha sido vivida la Eucaristía a lo largo del tiempo, cómo podemos redescubrir su riqueza hoy y cómo este sacramento nos invita a una transformación profunda y constante. Padre Guillermo, antes que se me olvide, en el programa anterior había una pregunta que quedó pendiente de un oyente que nos escribió. Sin embargo,
eso lo podríamos contestar la otra semana cuando hablemos de los ritos iniciales. Es una pregunta de José Sánchez que nos pregunta, como él es coro, ¿cómo hace ellos para estar en sintonía con la misa cuando ellos están ocupados con la alabanza? Pero podríamos contestárselo la otra semana cuando vemos los ritos iniciales, ¿no? Me parece, sí. Bueno, José Sánchez, tienes que ver el otro programa para tener tu respuesta. Entonces empecemos con lo de el tema de hoy. Y creo que sería pertinente empezar que qué es la Eucaristía y por qué es el centro de la vida cristiana. Con mucho gusto, Claudina. Bueno, partamos con el hecho de que la Eucaristía es una celebración de la fe. Eso es la definición más obvia. Es una celebración de nuestra fe. Ahora, a eso hay que agregar, es la celebración más importante de todas las celebraciones que existen de la fe cristiana. No hay ninguna que la supere en su calidad, en su importancia. Y además es una celebración de la fe que fue mandada por el propio Cristo al final de su vida, como bien sabemos, en lo que llamamos la última cena. Por lo tanto, la Eucaristía es un elemento constitutivo de la fe cristiana. Ningún cristiano o cristiana podría decir, no, yo soy cristiano porque yo ayudo en mi parroquia, tengo mucho amor al prójimo, o yo rezo mucho, o yo hago esto, pero la Eucaristía no me interesa. Es decir, ahí habría algo que arreglar en esa persona. La Eucaristía es parte de la esencia de todo cristiano, porque es la mayor celebración de nuestra fe. Y en ese sentido es el centro de la vida cristiana, entendiendo bien, Claudina, por centro, no algo que, por así decirlo, se come todo lo demás, ¿no? No es que la Eucaristía sea lo único, no nos vamos a pasar todo el día celebrando la Eucaristía. Centro significa que todo lo demás que un cristiano hace, orar, vivir en familia, trabajar, ayudar al prójimo, y enseñar, etcétera, tantas otras cosas, tienen su centro neurálgico espiritual en la Eucaristía. Allí es donde el cristiano llega siempre cargado con toda su vida, la deposita delante del Señor y desde allí vuelve a la vida lleno de energía, con las pilas cargadas, con las baterías cargadas, para vivir de nuevo. Por eso es el centro, no porque sea lo único. Ay, ante esta magnífica definición que nos da el Padre Guillermo sobre la Eucaristía, realmente quedamos anonadados de ver la importancia que tiene, y también vemos la importancia que tiene para cada cristiano realmente darle el sentido a la Eucaristía y saber lo que nosotros estamos viviendo y en qué estamos participando, y como dice el Padre Guillermo, que no solamente es el centro, pero irradia para todo lo demás. Gracias, Padre, porque la verdad que aquí vamos a estar es como discípulas, escuchando y absorbiendo como está Jesús, ¿verdad?, con nosotros a través suyo, y nosotros tenemos que aprovechar hasta el máximo. Padre, la misa o la Eucaristía en sí no ha cambiado a lo largo del año desde que Cristo nos lo dejó en la última cena, pero digamos que ha evolucionado, o qué cambios ha habido, o qué signos y gestos en la misa antigua tal vez pudiéramos hablar. Hay que aclarar algo ahí. La Eucaristía no ha cambiado un ápice en su sentido profundo. Sigue significando exactamente lo mismo que la última cena que celebró Jesús, o que la cena que celebraron los discípulos de Emaús inmediatamente después de resucitar Cristo, que las cenas celebradas por los primeros discípulos.
Sí, significado que se mantiene. Tiene el micrófono apagado. ¿quién? Perdón, se había Ya, cortado la comunicación un momento, sí, ¿sí? sí. Perdón. Decía entonces que el sentido profundo no cambia, pero hay algo que sí cambia, y es la forma, es decir, lo formal, es decir, los ritos cambian, Lo que la, vemos, lo lo- visual, ¿o no? la manera de celebrar, cambian los lenguajes, cambian las vestimentas, cambia el edificio en el cual la celebramos, cambian las oraciones, cambia la música. ¿Por qué? Porque así como Cristo se encarnó, es Dios encarnado y por lo tanto quiso asumir el ser humano con todos sus condicionamientos y potencialidades para revelarse Dios a la humanidad, así también la liturgia está encarnada en cada época y en cada cultura. Piensen ustedes, los primeros siglos, hasta el siglo cuarto, la liturgia se celebraba en griego, en el griego común, porque era la lengua originaria en la cual se dispersó, se propagó el evangelio. Era la lengua que hablaba San Pablo, por ejemplo, que fue el gran misionero del primer siglo. Pero, ¿qué pasó a fines del siglo cuarto? Que ya el griego koiné había sido sustituido en el Imperio Romano por el latín, poco a poco. Esto Ujú. es un proceso de varios siglos, ¿no? Por lo tanto, hubo un papa, el Papa Dámaso, que dijo, a ver, la gente ya no está entendiendo la liturgia y la liturgia hay que entenderla. Por lo tanto, cambió al latín. Entonces ahí cambió algo bien importante, es otra lengua y ustedes saben que cada lengua tiene una lógica distinta, no es solamente un problema de escritura. Y me imagino, Claudina, que con el chino es más claro que el agua, eso, ¿no es cierto? Son mentalidades completamente distintas las que hay detrás de cada lengua. Entonces, hay cosas que cambian. Para no alargarme en toda la historia, el último gran cambio fue en el Vaticano II. Cambió Correcto. mucho, cambió muchísimo la liturgia. Era en latín y ahora se hace de nuevo en cualquier idioma para que la gente la entienda. Era mirando todos hacia el altar, también el sacerdote, que por lo tanto le daba la espalda a la gente, y ahora no. Ahora el sacerdote mira a la asamblea para crear una comunidad, ¿verdad? En medio de la cual está Cristo, etcétera. Cambiaron muchas oraciones, cambiaron muchos detalles. Se fue nuevamente. Vamos a una pausa, Lidia. Bueno, padre, como íbamos diciendo, el Vaticano II fue el que mayor cambio, el último cambio que hubo en la iglesia. Y nos estaba explicando sobre la forma en que, además de que ya no es en latín, sino en la lengua propia de cada uno, también el sacerdote no le daba la espalda al pueblo. Exactamente. Cambios como esos, por lo tanto, ha habido muchos en la historia. Lo que hay que tener claro, Claudina, es lo siguiente. Lo esencial de la Eucaristía no ha cambiado y no puede cambiar. En cambio, lo formal, lo exterior,
no solamente puede, sino que debe cambiar, porque si no nos puede pasar de nuevo lo mismo que nos pasó antes del Vaticano II, que estuvimos 4 siglos celebrando la Eucaristía en una lengua que prácticamente ningún católico comprendía. Y le negamos, por lo tanto, al pueblo de Dios una posibilidad maravillosa de entrar en los textos de la Eucaristía, que son muy hermosos. Hoy día hemos subsanado ese problema. Tenemos otros con la liturgia, pero ese problema ya no lo tenemos. Le ofrecemos a la gente la liturgia en la lengua que pueden entender y cantar juntos y hacer comunidad, porque es la lengua de todos. Así es. Daisy. A mí me interesaría preguntarle, padre, ya usted nos ha hablado de cómo ha evolucionado, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, pero yo quisiera insistir, porque no tengo entendido. De hecho, la celebración eucarística se hacía en las casas. Y entonces eso yo quisiera que nos hablara un poquito de eso en las casas, y después, lógicamente, pues ya llegaron a los templos. Exactamente, Daisy. Sí, eso fue dentro de los primeros 2 siglos y medio, diría yo, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Recuerden ustedes que el Imperio Romano, por lo menos muchos de los emperadores, no todos, organizaron grandes persecuciones contra el cristianismo, sobre todo cuando el cristianismo empezó a realmente a preocuparles porque, por ejemplo, había cristianos que se negaban a enrolarse como soldados, ¿ya? Y más importante para los religiosos de la época, no querían nunca rendir culto y ofrecer sacrificios a los dioses paganos que tenían los romanos. Entonces, esas persecuciones que hicieron fueron varias, hubo algunas muy cruentas, otras menos, hicieron que los cristianos los primeros 3 siglos prácticamente, 2 siglos y medio, vivieran en clandestinidad. Mayor clandestinidad o menor, dependía un poco de la ciudad, del lugar, porque había lugares más grandes, urbes más grandes, donde era mucho más difícil hacerse ver, otros lugares más apartados y pequeños donde no importaba. Pero esa clandestinidad hizo que no quedara otra alternativa que celebrar en las casas. Pero además por una razón muy simple, porque los cristianos no tenían todavía templos, no tenían iglesias, no tenían lugares propios para el culto. Entonces empezaron donde cualquiera de nosotros comenzaría. Cuando uno hace hoy una misión en medio del Amazonas, ¿dónde va a celebrar la primera Eucaristía? En la choza más grande que encuentre, po. Lógico, ¿no es cierto? Porque no hay otro lugar, Así es. etcétera. Entonces era normal que se hiciera en las casas, pero una vez que vino la libertad religiosa con el emperador Constantino a comienzos del siglo IV, 313 en adelante, ahí no solamente la iglesia tuvo permiso de construir sus propios templos, sus propias iglesias, llamémoslo mejor, sino que además el emperador en muchos casos favoreció esto. La gran basílica de San Pedro, que ya no existe porque fue demolida para construir la actual en Roma, la construyó el emperador Constantino de su propio bolsillo, por así decirlo, ¿no? Entonces, hubo ahí no solamente un permiso, sino que además un favorecimiento muy grande. Y aprovecho de decirlo porque es interesante el dato, los cristianos no construyeron templos como los templos paganos, porque a los templos paganos no entraba nadie adentro excepto los sacerdotes o sacerdotisas. Tenían una pequeña celda donde estaba la imagen del dios, y esta celda estaba rodeada de columnas. La imagen clásica que tenemos de un templo pagano es un edificio rodeado de columnas, ¿verdad? Por todas partes. Pero la gente no entraba ahí, la gente se quedaba en la plaza antestante, en la plaza que estaba delante de ahí estaba la gente, siempre al aire libre. Y si querían algún sacrificio para el dios o la diosa de ese templo, tenían que hacerlo a través del sacerdote o la sacerdotisa, que ese sí entraba
en la celda, como se llama, que era muy pequeña por lo demás, no cabían 500 personas, ni mucho menos. Los cristianos, en cambio, su culto no era un culto de ese tipo, era un culto comunitario, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, necesitaba un lugar donde la comunidad estuviera reunida, la asamblea. Y recuerden que asamblea en griego se dice eclesía, y eclesía es iglesia. La iglesia entonces necesita un lugar para reunirse. El primer lugar fueron las casas. Luego, cuando se pudo, se comenzaron a construir las basílicas. Y la basílica era un edificio que ya existía en el Imperio Romano, pero no era para el culto religioso, era un lugar donde se podía reunir mucha gente para, por ejemplo, para comerciar, eran como grandes mercados, para administrar justicia, para reunirse con el emperador cuando venía a esa ciudad o a ese pueblo. Entonces era un lugar techado donde cabía mucha gente. Y esa basílica, basílica significa casa del rey, basiliquiestoa, se transformó en el esquema de la iglesia cristiana. Un edificio rectangular donde en uno de sus extremos se ponía el altar, en el lugar que antes estaba el emperador en la Basílica Romana, ahora está el emperador nuestro que es Jesucristo, y la gente podía llenar el resto de la basílica. Bueno, eso no quiero dar más detalles, pero el paso entonces de la casa, habitación, a la iglesia fue eso. Qué interesante, padre. No sé que no viene al tema, pero me quedé con lo de el templo de los paganos. Lo que me viene a la mente es la Grecia, Atenas, las columnas. Y usted dijo sacerdote o sacerdotisa, o sea que en ese tiempo los paganos también tenían sacerdotisas, mujeres. Así es. Había muchas religiones del entorno de la época que tenían sacerdotisas mujeres, muchas. Qué bien. Padre, y Daisy. entonces, basado en lo que usted nos ha explicado y que ya intuyo en lo que él señaló, ¿qué papel entonces tenía la comunidad en la celebración eucarística de los primeros cristianos? Creo que es fundamental. Exacto, es fundamental porque, fíjense ustedes, les decía yo que el nombre que recibe la comunidad que está reunida para celebrar, para rendir culto, en griego es eclesía. Eclesía. En el término hebreo es Kahal Yahvé, es decir, la comunidad de Yahvé. Cuando se habla en el Antiguo Testamento de Kahal Yahvé y de eclesía en el Nuevo Testamento, siempre se está pensando en el grupo de cristianas y cristianos que está reunido para el culto. ¿Ya? No, no en cualquier parte, sino que reunido para el culto. Entonces, esa eclesía termina por darle el nombre a el edificio. El edificio finalmente lo llamamos iglesia porque en él se reúne la comunidad que alaba a su Señor. Y el ideal es llamarlo siempre iglesia. La palabra templo justamente es una palabra que remite más al Antiguo Testamento o a los edificios paganos que a nuestra realidad cristiana. Iglesia es el nombre ideal para nosotros. Habrá distintos tipos de iglesias después, ¿verdad? Catedrales, capillas, santuarios, basílicas, etc. Pero siempre son iglesias. Ahora, la comunidad es fundamental en la liturgia. No hay liturgia sin comunidad. Lo que distingue la oración de la liturgia es precisamente eso. Hay liturgia cuando hay una comunidad que ora junta. Ahí hay liturgia. Cuando hay una persona que reza en su pieza, en su cuarto, o que reza en una iglesia delante de una imagen solitariamente, ahí no hay liturgia. Eso es oración. Para que haya liturgia, tiene que haber una comunidad reunida. Eso es una condición. Las únicas excepciones pueden ser que son muy extrañas. Por ejemplo, si un sacerdote de repente
se queda sin misa un domingo y está en un aeropuerto y va a viajar todo el día y él decide celebrar solo su Eucaristía para no perderse la Eucaristía dominical, en ese caso, en realidad él celebra la liturgia porque en el fondo la celebra con la iglesia, aunque no esté presente la iglesia, ¿no? O bien imagínense ustedes una abadesa de un monasterio que se enferma, está en el hospital y reza en la mañana las laudes en su cama solita y no está con su comunidad, pero la reza en comunión con su comunidad. También ahí habría liturgia, pero esas son excepciones. Normalmente para que haya liturgia tiene que haber una Una comunidad comunidad. presencial y reunida. Entonces usted ve, la comunidad es esencial en la liturgia. Gracias, Padre. Realmente estas explicaciones creo que cada uno de los oyentes y de los que nos están viendo, ¿verdad? Eh, Podemos dar gracias a Dios de que se nos está ampliando el horizonte para darnos cuenta de qué es lo que vivimos y cómo debemos vivirlo y darle sentido al hecho de que somos una comunidad, que cuando vamos a participar del misterio, de este sacramento tan extraordinario, tenemos que tener esa concepción de fraternidad, de sinodalidad, de amor realmente, porque estamos formando iglesia. Así es. Así, así es, Daisy. Creo que es propicio que ahora nos vayamos a una pausa musical y cuando regresamos continuamos conversando con el padre Guillermo y Daisy sobre la Eucaristía ayer y hoy. Con mucho gusto.
el misal y ojalá que todos lo cumpliéramos, porque es la manera de celebrar que la Iglesia ha atesorado durante siglos, ¿no? No es una invención actual ni del Vaticano II, sino que desde el inicio de la Iglesia. Exactamente, porque yo me imagino, si nos vamos a los hechos, ¿verdad? Cuando se nos habla de cómo se reunían para escuchar, para la fracción del pan, Así es. y veo cómo San Pablo también nos habla que, claro, porque como en todos somos los humanos, vamos siempre a tener nuestra falla, pone también en claro de que no se abuse, ¿verdad? Pero yo siento de que en la Eucaristía nosotros nos tenemos que preparar para meternos en el misterio de Dios y tenemos, como dice muy bien el Padre, porque a mí también me entra como una angustia, porque yo soy de las que respondo y canto y todo lo demás, claro, eso de tanto del cuerpo y eso Participas no, activamente. es que acuérdense que hay que participar activa, consciente y fructuosamente. Entonces, para que sea Totalmente fructuoso, así uno es. tiene que meterse y darle seguimiento a lo que es el misterio. Entonces, yo veo, Padre, que usted antes hablaba de la secularización y también de otros aspectos que son como desafíos, ¿verdad? Y yo quería preguntar, ¿qué desafío enfrenta la Iglesia para que los fieles comprendan más el valor de la misa? Porque yo siento que en la medida en que nosotros, y por eso me parece muy, muy iluminada por el espíritu, Claudina, no para adularte, sino para decirte que me parece que esta serie de programas tiene un valor muy grande porque nos va a ayudar a todos a través del Padre Guillermo a entender, y cuando tú entiendes y comprendes algo, tú lo valoras y tú le das el Y sentido lo a las amas. cosas. Lo que yo quiero es que amen la Eucaristía, Padre. Claro, exactamente. Mire, yo diría que precisamente esto que ustedes están haciendo responde al desafío que yo considero que en este momento es el más fuerte, y que es que nosotros nos preocupemos en la Iglesia de una buena formación litúrgica en general del pueblo de Dios. Pero esta formación tiene que estar planificada, no puede ser dejada al azar, tiene que estar inserta en todas las catequesis que nosotros damos. Tiene que haber formación litúrgica en la catequesis prebautismal, en la prematrimonial, en la previa a la primera comunión, en la previa a la confirmación. En todas las catequesis tiene que haber, con mayor razón en las clases de religión, si es que hay en algunos colegios. La formación litúrgica es fundamental. Y fíjense ustedes, nuestro buen y querido Papa Francisco fue el primer papa en la historia que escribió una carta apostólica sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, Desiderio Desideravi, y que además es buenísima. Esa carta apostólica, Desiderio Desideravi, tendríamos que sacarle el jugo, como se dice, estrujarla, para que todo lo que hay allí lo podamos transmitir, porque es muy buena tanto en el nivel de enseñarnos el sentido que tiene la Eucaristía y toda la liturgia en nuestra vida cristiana, como también enseñarnos a participar, a valorar los textos, a valorar todos los elementos rituales. Entonces, la formación es fundamental. Y yo aquí quiero ser claro, lo digo siempre y sin ninguna mala intención. También en los clérigos muchas veces tenemos una mala formación. Sí, Los señor. obispos, los presbíteros, los diáconos, que somos los primeros que Así es. tendríamos que formarnos en liturgia. Muchas veces tenemos una formación puramente rubricista. Estamos preocupados de las normitas pequeñas y se nos olvida el sentido. Lo importante en la liturgia es su sentido. Y por supuesto que es importante respetar las normas, pero eso siempre viene en segundo lugar. Lo primero es el sentido. Si uno atiende a lo primero, lo segundo vendrá solito. Solo. Pero uno no puede vivir pendiente de las pequeñas normas si no entiende el sentido, ¿no?
Entonces, Padre, esta ajá. formación litúrgica yo creo que es el gran desafío actual. Gracias, Hay un Padre. segundo desafío que lo menciono, que es el desafío de la fe, porque resulta que es el desafío de enfrentar la secularización, de la evangelización, por lo tanto. Porque si alguien no tiene fe, ¿cómo va a celebrar la liturgia? Hay muchos católicos hoy día que se siguen diciendo católicos, pero que prácticamente no tienen fe. Y por eso es que dicen, bueno, la liturgia no me importa mucho. Es porque algo les pasa, ¿no? No tienen fe en que uno pueda realmente darle una hora a la semana al Señor y que eso es nutritivo para mi alma, para mi corazón. No da lo mismo ir o no ir a la Eucaristía. No por cumplir un mandamiento ni una norma, sino para mi alimento, para mi bienestar Correcto. espiritual, para mi contentamiento. Pero Padre, Entonces, mire, ese Bueno, segundo lo dejo mire, lanzado también como desafío. mire que tenemos varios mensajes de Colón, imagínese, dice aquí, saludos a todos en Radio María y a usted, señora Claudina, muy interesante e importante el tema. Gracias, Padre Guillermo, por sus enseñanzas. Me gustaría saber si el Padre tiene alguna página donde podemos seguirle y aprender más de la Eucaristía o realizar posteriormente algunas consultas. Nuestra Eucaristía es lo más hermoso, es la acción de gracias a Dios por su amor. Le escribe María Esther desde Buenavista, Colón. María Esther, síganos escuchando que no hemos terminado esta serie y vamos a terminar con el Padre Guillermo todas las partes de la Eucaristía y quién sabe más. También tenemos una nota de voz de Eugenio Flores, fiel oyente. Paz y bien, señora Claudina Echen y señor Flores de Colón. Siga con su programa sobre la Chino Sin Cipoyo. Gracias por compartir la palabra a través de sus mensajes y su panelista. Sigamos dando por Radio María en este día juego eucarístico, medio el rosario y seguir las enseñanzas de Jesús. C3. Saludos, mi querido Eugenio Flores de Colón. yo tengo, Daisy, sí, es que comenta. yo tengo una inquietud previa a lo que hablamos de desafío. Con la pandemia se tuvo que dar algo, ¿verdad? Para que nosotros los fieles pudiéramos alimentarnos y todo lo demás. Y se promovió mucho la misa televisiva. Entonces, hay mucha gente que se ha quedado allí, que se siente conforme con participar en la misa televisiva y punto. Y ya La hemos misa visto todo lo que virtual. nos ha dicho el Padre sobre la riqueza de lo que es tener una participación plena, activa y conscientemente. Entonces yo estoy preocupada de que está bien, si tú estás enfermo, tú vas a tener esa oportunidad de escuchar, pero si no, yo creo que cuando él habla de fe, tenemos que tener esa fe como para saber que vamos a participar de una riqueza que presencialmente no nos la va a cambiar nadie. A menos que vuelva a decir, estemos enfermos, que lo veamos por televisión, que tengamos un ministro de la comunión como tú que va a darnos la comunión. Exacto. Yo creo que la cosa es muy simple. Las misas televisadas y las misas en línea que todavía existen solamente se justifican y se justifican plenamente, creo yo, plenamente, pero solamente para aquellas personas que por una razón u otra no tienen la posibilidad de ir a la Eucaristía presencialmente. Si alguien tiene la posibilidad de ir presencialmente, tiene el deber moral de hacerlo. Y si no, la misa televisada o en línea es una excelente alternativa para no perderse la misa dominical. Ese principio es el básico y a ese uno debería aferrarse siempre. Nadie tendría derecho a acostumbrarse, pudiendo ir presencialmente, a verla solamente por televisión o por internet. Padre, ya se nos acabó el tiempo y quisiera de último preguntarle qué mensaje final quiere usted darle a quienes nos están escuchando y viendo sobre
la misa en este primer programa? Tal vez que hablen sobre la Eucaristía con las demás personas de la comunidad, con el sacerdote, que no se considere que la Eucaristía es algo del cura, donde de repente los laicos no tienen posibilidad de decir nada, que se converse, no para criticar, no para condenar al cura por una cosa u otra, pero conversar, porque hablar sobre la Eucaristía nos hace bien, porque nos ayuda a todos a celebrarla mejor. Entonces yo les aconsejaría hacer de la Eucaristía un tema permanente de su vida comunitaria en sus comunidades, que siempre haya la posibilidad de decir algo, de mejorar algo, de hablar con el coro para que integre tales cantos, de hablar con los lectores para que usen mejor el micrófono, de hablar con el sacerdote, etcétera, ¿no? Que sea tema, que no sea un tema tabú que no podemos tocar. Eso Así diría es. yo, Claudina. Muchas gracias, padre. Tenemos un último mensaje desde San Miguelito. Nos escriben y dice, es cierto lo que dice el padre, también los sacerdotes deben formarse, actualizar sus conocimientos en liturgia. A veces hemos visto que algunos sacerdotes hacen cosas que no van en liturgia y confunden a los laicos. Otros piden cantos que no son litúrgicos, por ejemplo, algún canto protestante. Una consulta. ¿El sacerdote puede reflexionar sobre las lecturas antes del Evangelio y de la homilía? No es el Pregunta para ideal, usted. porque Ajá. sí, no es el ideal, ¿no? Porque para eso está la homilía. O si no, significa que uno está haciendo 3 o 4 homilías dentro de la misa. Otra cosa es una mini motivación para aguzar el oído frente a una lectura que viene, como solemos hacer, ¿verdad? Correcto, Los ajá. guías suelen hacerlo. Pero propiamente un comentario creo yo que es mejor reservarlo para la homilía, que es su lugar propio. Así es. Bueno, hoy hemos recordado que la Eucaristía no es solo un rito, sino un encuentro vivo con Jesús. Es el mismo Cristo que se entregó por nosotros, el que sigue presente en cada altar del mundo, llamándonos a unirnos a Él entre nosotros como iglesia. Ayer y hoy la misa sigue siendo fuente de esperanza, unidad y amor. Que podamos redescubrir su belleza y vivirla con el corazón abierto, sabiendo que cada vez que celebramos la Eucaristía, participamos ya del banquete eterno del cielo. Gracias, Padre Guillermo. Gracias, De nada, Daisy, por Claudina, de nada, acompañarme. Daisy. Gracias. Nos vemos en el Gracias. próximo programa con otra, siguiendo esta serie con los ritos iniciales con el Padre Guillermo. No se lo pierdan. Toche Taika, gracias a todos. Dios los bendiga. Tinchi Poyao. De esta manera finaliza Jesús también habla chino, conducido por Claudina Chen de Siu. Escúchalo todos los jueves a las 10 de la mañana. Si deseas descargarlo, entra a nuestro podcast radiomaria.pa/Jesús Chino o sintoniza la repetición todos los sábados a las 3:10 de la madrugada.